El 24 de marzo de 1976 en Argentina se ejecuta un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón y se instaló en su lugar una junta cívico-militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas. Torturas, asesinatos y desapariciones hacen considerarla como la etapa más sangrienta de la historia de Argentina. Este hecho, algunos cubanos lo sufrieron muy de cerca. A través de imágenes verídicas y otras dramatizadas, pero con basamento real, les daremos a conocer una historia que durante más de 36 años estuvo en completa incertidumbre y que ahora, gracias a sus investigadores, víctimas, familiares y las autoridades de Cuba y Argentina, se ha podido esclarecer y hacer justicia. El 9 de agosto de 1976 en Argentina, dos jóvenes funcionarios de la sede diplomática cubana allí acreditada, Crescencio Galañena, de 26 años, y Jesús Cejas, de 22, desaparecieron sin dejar rastro alguno. Eran momentos políticos y sociales muy difíciles en aquel país suramericano. En agosto del 76 estábamos atravesando la primer parte o los primeros meses de la última dictadura militar en Argentina, que había comenzado con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Hemos prometido a la nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento. Ese agosto crecía ya la gran represión en Argentina, también en otros países, no olvidemos Chile en el año 73, Uruguay, Brasil, todos con golpes de Estado del mismo signo de derecha. Y todos llevando adelante políticas vinculadas a economías neoliberales, a represión contra el movimiento sindical, los trabajadores, los estudiantes y, por supuesto, todas las fuerzas políticas. Cogieron todo lo actuado en el operativo Independencia, toda la ilegalidad de la AAA para comenzar con el tema de las desapariciones forzadas, los centros clandestinos de detención y un proyecto en el que Argentina fue más lejos que el resto de los países en las desapariciones. Así que estábamos como en el inicio de lo que fue la peor dictadura, la más cruel y la más violenta. En aquellos tiempos estaba en marcha una oleada terrorista contra las sedes diplomáticas cubanas en varios países de América Latina y Europa.
Una semana antes de la desaparición de Cejas y Galañena, la joven argentina María Rosa Clemente, de 31 años, empleada de la escuela José de San Martín, anexa a la Embajada de Cuba en Argentina, salió del trabajo y nunca llegó a su casa. Todo indicaba que la dictadura argentina había desatado una ofensiva contra las dependencias cubanas. Alrededor de 7 horas después de la situación dada con los diplomáticos cubanos, un grupo de represores irrumpió en la vivienda de Hugo Unía, un argentino que trabajaba como chofer en la Embajada de Cuba. Allanaron su casa, la de su padre y la de su hermano. 2 horas más tarde, hacían lo mismo en la casa de Pichón Valenzuela, otro argentino que también trabajaba en la embajada como jardinero. A ninguno de estos compañeros los pudieron secuestrar esa noche, pero días más tarde fueron desaparecidos y ni siquiera sus cuerpos se han encontrado aún. La realidad de los acontecimientos hacía sospechar lo peor para los jóvenes cubanos, cuyo único delito era trabajar en la embajada de un país socialista. Eran 2 jóvenes cubanos que no mataron a nadie, que no torturaron a nadie, que no fueron a Argentina a hacer la revolución, que no fueron a Argentina a entrenar a nadie, que eran unos trabajadores de la embajada. Ellos formaban parte del personal administrativo. O sea, en la embajada hay personal diplomático, hay personal que trabaja en la oficina comercial y hay un personal que le da aseguramiento a todas las actividades propias de la embajada. Ellos formaban parte de ese grupo de empleados. Pero, ¿qué había sucedido con los 2 jóvenes cubanos? Investigaciones posteriores permitieron reconstruir los últimos pasos de Ceja y Galañena aquella tarde. Los cubanos salieron de la embajada alrededor de las 5 de la tarde en esta dirección, para llegar a la parada del ómnibus que los acercaría a la residencia. Este es el lugar donde se verificó posteriormente que ocurrieron los hechos. Había un muro alto que servía de pared a la cancha de tenis de un club social. Por esta acera caminaba Jesús y Crescencio, cuando de repente eran años de un terror intenso en Argentina, tiempos donde nadie veía ni escuchaba nada. Pero sí existió un testigo, el portero de un edificio que conservó en su memoria las imágenes del suceso. En el caso de ellos, bueno, todos recordamos también al embajador aragonés y la embajada de aquel momento, la solidaridad que tuvo o tenía en ese momento con los perseguidos argentinos. Tal vez por eso esta embajada, lo mismo que otras como la de México, otras también fueron castigadas por este motivo. Por eso decíamos que realmente la desaparición de nuestros muchachos no fue un elemento casual. En general se registran 17 secuestros de argentinos y sus familiares vinculados a lo que sería la misión cubana. Cuando la misión cubana es la embajada, la oficina comercial y otras dependencias. Cejas y Galañena fueron los 2 únicos diplomáticos secuestrados durante los 8 años de la última dictadura militar en Argentina. Y esto conmocionó, consternó a todo el cuerpo diplomático. Hubo reacciones por parte de todas las embajadas radicadas en el país. Hubo reacciones en las capitales de los países que reclamaron la aparición con vida de estos compañeros, la reacción inmediata del embajador ante aquel momento, y él se entrevistó con Videla, con el almirante Gussetti, que estaba al frente de lo que era el Ministerio de Relaciones Exteriores, para reclamar una explicación. Ellos negaron conocimiento
no tener referencia de dónde pudieran estar. Y así se mantuvo desde el momento del hecho hasta una semana después de que se dieron otras circunstancias que ya tendieron un manto de silencio sobre el caso. El 17 de agosto, la agencia estadounidense AP recibió en sus oficinas en Buenos Aires un sobre que contenía copia de las credenciales diplomáticas de Ceja y Galañena y una carta, supuestamente escrita por ellos, en la que referían el abandono de sus funciones para pasar al mundo occidental. Yo recuerdo que el embajador, eso sí me acuerdo, dijo que habían intentado dar una apariencia de que los cubanos habían traicionado y que habían pedido entonces asilo al gobierno de los Estados Unidos y que eso, bueno, se había tramitado y que habían preferido vivir en otro lugar con una identidad cambiada, ¿no? Yo, por esa parte, sí, nunca tuve que me pasara por la mente, tan siquiera el reflejo de la mente que habían desertado. Nunca me pasó por la mente. Nosotros nunca tuvimos metido en la cabeza de que ellos pudieran ser traidores. Nunca. No cabe duda de que no, en ningún momento. Eso fue un ardid del enemigo para desvirtuar el hecho en esas circunstancias que estaba atravesando la Argentina y estábamos atravesando nosotros, no restarle importancia al secuestro. Intentaron por todos los medios de convertir aquel secuestro en un acto de traición, en un acto de deserción por parte de los cubanos. Eso, por supuesto, crea un manto de silencio en el caso. Eso fue el 18 de agosto mismo del año 76, sin posibilidad de acceder a los medios, sin posibilidad de una negativa oficial. Dos meses después del secuestro, en octubre de 1976, un miembro de la Prefectura Naval Argentina observa a un grupo de civiles armados arrojando al canal de San Fernando unos tambores, como llaman los argentinos a los tanques de 55 galones. Cuando regresó con otros guardias, ya no había nadie en el lugar. Al día siguiente, se descubre algo escalofriante. En octubre del 76 hubo un hallazgo de 8 tambores que fueron arrojados en la noche del día 13, ya terminando el día 13, comenzando el 14, en un lugar, un punto geográfico de las afueras de la ciudad de Buenos Aires llamado Canal de San Fernando. Los cadáveres hallados en estos 8 tanques fueron enterrados como no identificados en el área de indigentes del cementerio de San Fernando. Nadie imaginó que de alguna manera aquel hecho guardara relación con el destino de los 2 diplomáticos cubanos. Sabíamos que esta era la manera en que estaban operando varias organizaciones paramilitares que respondían al ejército, que respondían a la armada, que respondían a la aeronáutica. Y fueron creándose centros de detención donde se mantuvo a las personas por años, a muchas, a otras se decidió su muerte y a través, digamos, de la información que se obtenía con métodos tan crueles, se fueron armando los mapas, digamos, de las organizaciones
políticas y las organizaciones, los grupos armados que había en Argentina, descabezando a sus conducciones, a sus dirigentes y extendiendo la represión a todo también el sindicalismo y al mundo de los trabajadores. Yo iba con la garita, venía bajando y ahí por la mitad de la calle, por ahí más o menos, me encuentro un casado con una sobrina mía, un señor, y me dice, oye, Mario, secuestraron a tu hermano. Mi papá se sorprendió, no quería creerlo. Y entonces nos reúne a nosotros, estamos pequeños, y nos da la noticia y nos habla de un secuestro. No hay palabra con que expresarte aquella noticia, porque era el más chiquito y era el más querido por nosotros. Imagínate, en aquel momento, en aquel tiempo, yo no sabía la palabra secuestro, lo que significaba. Y yo le pregunté a mi papá que qué cosa era eso. Y entonces, bueno, él nos explicó con sus palabras que lo habían cogido preso. Imagínense, desesperación y muy triste en la familia. Esa cosa del brillo de la madre perdido. Ahí empezamos a llorar, mi mamá dando gritos, aquello los vecinos, aquello fue terrible. Eso fue sin saber qué había pasado, qué le habían hecho. Nosotros suponíamos que lo habían matado, pero bueno, eso era... Había veces que, por lo menos yo me levantaba a veces y me parecía que en cualquier momento le iba a entrar por la puerta. Ese dolor latente que estaba en mi familia fue como el sufrimiento eterno, porque mi abuelo siempre estaba esperando a mi tío, porque no sabíamos que había muerto, sabíamos que había desaparecido. Los familiares de los desaparecidos todavía hoy, cuando declaran, atraviesan momentos tremendos de congoja y de desconsuelo, aunque están de alguna manera sacándose un peso de encima o de alguna manera siendo reparados por la justicia que están alcanzando acerca de ese hecho ilegal, nunca o muchas veces no querían aceptar que esa persona no iba a volver más. Él llegaba a cualquier casa, levantaba la tapa del caldero y si tenía cualquier cosa en la cocina, nadie se ponía bravo con él. Porque él era de lo más cariñoso, sí, con las mismas maestras, con los muchachos de la escuela, con todos. Siempre estaba montando a caballo, corriendo, jugando. Ese tiempo yo lo recuerdo él como mi hermanito querido. Vaya que ya después de grandecito, que estaba grandecito, él lo mismo cogía en el cobre y barría la casa, que los patios, que atendía a un puerco. Nadie pudo tener una queja de él. Nadie ahí, todo el mundo lo quería. Él tenía no sé si decir, un don de llegarle a todo el mundo, de ser una gente, no sé, correcta, de todo hacerlo con disciplina, de respeto, de principio, que todo, él le llegaba a todo el mundo. Porque él llegaba a la calle a coger el caballo y mandar a correr, eso era el encanto de él. Todo el mundo decía, mira, ahí viene el loco, decían los muchachos, los vecinos, ¿no? Porque él no andaba, eso era, con todo lo que daba el caballo. Más que yo recuerdo de él, que él era muy bueno y muy cariñoso con nosotros, y con los hermanos y con todos. Y obedecía todo lo que yo decía, lo que él decía también. Siempre estaba obediente. Y siempre era el líder. El líder te quiere decir un líder positivo, no un líder negativo. Un líder positivo defendiendo a todo el mundo. En el aula, en donde fuera. En las reuniones de la juventud, donde fuera. Dejó siempre una semilla bien grande, bien importante. Porque tenía muchos valores, tenía mucha convicción, respetaba mucho a la familia. Aficionado a la lectura. Él leía mucho, se preparaba mucho físicamente. Ceja reflejaba en el rostro la alegría, la juventud, lo reflejaba. Era muy colaborador.
Galaña era una gente muy humilde, Galaña fue muy humilde, una gente muy sencillo, muy noble, de actitud ante las cosas, no, pero Galaña fue muy bueno. Galañega le gustaba mucho leer, me pedía siempre libros, que teníamos una pequeña estante con libros en la dirección, él me pedía libros y se preocupaba mucho por el deporte de los niños en la escuela, se preocupaba. Jugábamos pelota, yo no tenía, pues, la embajada en un espacio grande y jugábamos pelota y todo eso. Cuando nos dije que no había que hacer nada, ni se podía salir nada, todo el mundo jugaba pelota, y íbamos diplomáticos, jugábamos pelota con él y todo eso. Como jóvenes de la época, cualquier joven en aquella época también, como hoy, como siempre, tú sabes cómo. Nos dimos la tarea de hacer un diseño de investigación que nos llevara a través de distintas especialidades, la investigación histórica, la antropológica, la morfológica, a acorralar lo más posible aquellos que necesitábamos para llegar al lugar donde estaban los restos. En 1982 aparece en México la edición en español del libro Asesinato en Washington, escrito por los estadounidenses John Dinges y Saul Landau. En su página 207 se lee: a fines de octubre, los cuerpos hinchados de los dos cubanos, Jesús Cejas y Crescencio Galañena, con los pies cementados, aparecieron en los bancos arenosos del río Luján, cerca de Buenos Aires. Al momento de la publicación de este libro en su primera edición, realizada en 1979, ninguno de los 8 cadáveres que se encontraron en los tanques o tambores en octubre de 1976 en el canal de San Fernando habían sido identificados. Entonces, ¿hasta dónde sería cierto esto? ¿Y de dónde obtuvieron la información los autores? Cuando yo me entrevisto con ellos desconocían que los cubanos no habían aparecido. Ellos tratan de buscar la fuente, finalmente no la recordaban. Esta información, por supuesto, al no recordar quién es la fuente primaria, de todas maneras nos colocaba presuntamente a los cubanos en un punto cercano al río Luján. Pero habían otras investigaciones en curso que hacían coincidir esta desembocadura del río Luján con un punto geográfico inmediatamente anterior, que era el canal de San Fernando. Otra información interesante que aparece en este libro dice que al norteamericano Michael Townley, agente de la DINA chilena, el miércoles 11 de agosto de 1976, 2 días después del secuestro, le ordenaron viajar con urgencia a Buenos Aires, y que lo hizo con el connotado terrorista de origen cubano, Guillermo Novo Sampol. Unos años después, esta información reaparecería a través de varias fuentes. Según fuentes de inteligencia argentina, pasaporte un hombre conocido viajó junto al cubano Guillermo Novo. Contactaron a extremistas de ese país, que dieron de baja a los cubanos que trabajaban en la embajada de Cuba en la Argentina. Permanecieron 2 días en Buenos Aires y regresaron a Chile. A continuación, Novo regresó a Estados Unidos. Y la CIA es la que mandó matar a los dos cubanos. Eso fue lo que declaró Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, quien fuera el jefe de la DINA durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, y uno de los mayores organizadores de la Operación Cóndor, que llenó de luto el cono suramericano. ¿Qué fue la Operación Cóndor como tal? Fueron a suscribir un contrato dirigida a la eliminación de todas aquellas personas y organizaciones consideradas por ellos como elementos terroristas. Aquellos supuestos elementos terroristas eran personas revolucionarias, eran personas progresistas. Y por supuesto, esto no podía ser entendido por ninguna de aquellas dictaduras. Comienza como una suerte de intercambio informativo. Lo que inicialmente fue un intercambio se convirtió después en una persecución implacable de aquellos jóvenes, su secuestro, su desaparición. Estoy hablando tanto de hombres como mujeres e incluso niños. Se asimiló a esa acción de Cóndor a los grupos terroristas cubanos de Miami, que fueron activos
a lo largo de todo lo que fue, no solo la Operación Cóndor, sino las dictaduras militares. Los hechos que dan lugar a la desaparición y asesinato de los jóvenes cubanos no podemos considerarlas casuales. ¿Por qué razón? Porque realmente Cuba era un objetivo también de aquella Operación Cóndor. Todos los indicios estaban dispersos y todavía no se había podido encontrar la clave para interpretar adecuadamente los hechos. Pero muy pronto llegaría otra señal. Yo estuve secuestrado en Orleti desde el 23 de agosto del año 76 hasta el 7 de octubre del mismo año. Fui secuestrado en mi lugar de trabajo, que quedaba en el centro de la ciudad de Buenos Aires, por un grupo de 2 vehículos y más o menos de 6 a 8 personas que participaron de ese operativo. José Luis Bertazo es uno de los pocos sobrevivientes del centro clandestino de detención Orleti. Su primer testimonio lo envió de manera anónima en el año 1983 a la Coordinadora Nacional de Desaparición de Personas, conocida por sus siglas CONADEP. El primer compañero que vi fue un compañero al que recuerdo con especial cariño porque compartí todos los días que estuve encerrado acá. Se llamaba Patricio Viedma, era un muchacho extraordinario. Patricio es el que me dice que habían estado 2 diplomáticos cubanos, me dijo, y que él los escuchaba mientras eran torturados. La investigación, que ya contaba con algunas pistas, se puntualizaba con el testimonio esclarecedor de Bertazo. Pero aún, el camino sería largo y tortuoso para que la verdad sobre los hechos se abriera paso. La situación que teníamos en ese momento era, la dictadura había terminado, el año 83, diciembre del año 83 termina y comienza un proceso de Raúl Alfonsín, que fue presidente de la Unión Radical, que tomó el poder en Argentina, y de hecho la democracia, de tratar de recuperar la memoria histórica, que se pudieran encontrar los desaparecidos. Y entonces empiezan a obtenerse informaciones. En aquel momento los represores estuvieron amparados por una llamada ley de obediencia debida, punto final, que le decía que obediencia debida porque los militares habían cumplido las órdenes de su jefe y por lo tanto ellos no eran responsables de eso, ellos simplemente habían sido soldados cumpliendo órdenes. Y el punto final era hasta aquí. Ya vamos a darle vuelta a la hoja, lo que pasó, pasó, la concordia nacional, la amistad, la paz y la prosperidad. ¿Qué está pasando con la investigación nuestra? Se va recopilando toda aquella información que permita, cuando hayan condiciones favorables en Argentina, desarrollar una investigación en el terreno que permita contrastar todo lo recopilado con nuevos elementos que se pueden obtener en Argentina particularmente. Entre 1989 y 1991 son exhumados los restos de las personas encontradas en los 8 tanques en 1976 en el canal de San Fernando, y que habían sido enterradas como no identificadas. A tenor de una investigación iniciada por un familiar de una de las personas desaparecidas, el equipo argentino de antropología forense logra encontrar e identificar las osamentas de 2 mujeres y 4 hombres, quedando solo los restos de 2 hombres por identificar. Y se estableció como conclusión que ninguno de ellos correspondía a los cubanos. No obstante, un detalle seguía apuntando hacia el canal de San Fernando y el procedimiento de los tanques. Cada centro clandestino de detención tenía una forma de desaparecer. En el caso de Automotores Orleti, utilizaban los tanques llamados por nosotros de 55 galones, llamados en Argentina tambores de 200 litros. Eran colocados en su interior, al cual se le añadía cemento, cal, y estos eran cerrados, eran lanzados a determinados lugares. Esta era la forma que tenía para desaparecer. Años después de su desaparición, las pistas conducían a que efectivamente, como se suponía, Cejas y Galañena, después de secuestrados en la calle, fueron torturados y supuestamente asesinados en Orleti. Pero, ¿qué fue Orleti?
Automotores Orletti, un taller dedicado aparentemente a la reparación de vehículos, aunque detrás de esa puerta metálica la historia era muy distinta. Fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que existieron en Argentina entre 1976 y 1983. Había normas no escritas que era, por ejemplo, no hablar, no mirar, no preguntar, comer lo que nos daban, que era muy escaso. A la situación personal de cada uno se agregaba la de los compañeros que volvían, que iban ingresando y se escuchaban los gritos de las torturas, había muchos chicos lastimados, sangrantes, situaciones muy dolorosas, ¿no? Orletti en particular funcionó entre mayo y principio de noviembre del año 1976. Además de los cubanos, allí fueron llevados uruguayos, chilenos y también argentinos. Bueno, esta sala pequeñita, esta sala tan chica, era donde pasé todos los días que estuve en Orletti. Llegamos a estar, yo calculo que en una época 20 compañeros en esta habitación y las veces que menos éramos 3, que fue el periodo final de mi detención. Durante el curso del día lo normal era que estuviéramos sentados y charlando en voz baja cuando podíamos y contándonos algunas cosas entre nosotros. Acá es donde estaba Patricio y acá es donde me contó esa anécdota de los compañeros cubanos. Como les digo, está a 10 metros de la sala de torturas, por eso desde esta habitación escuchábamos muchas veces los gritos de los compañeros que ingresaban al campo y eran torturados. Hasta el momento se estiman 67 los asesinados y solo se conocen 11 sobrevivientes. Estamos en el año 2003, se producen elecciones en Argentina, toma posesión Néstor Kirchner con una política decidida en defensa de los derechos humanos, trabajar no solamente en el rescate de la memoria histórica, la verdad y la justicia, sino que estimula un compromiso muy grande y lleva a la política pública de su gobierno a desarrollar juicios para hacer justicia, hacer esfuerzos para investigar y encontrar a los represores, y también el reclamo de que el reclamo nacional de todas las organizaciones solidarias, grupos de poder, de presión, que sugerían la necesidad de abolir la ley de obediencia debida porque eran obstáculos para hacer valer la justicia y poder llevar a los represores a juicio. Los represores entonces se mimetizaron, desaparecieron, algunos se habían blanqueado en democracia, como se dice, o sea que se habían insertado en la sociedad evitando ser juzgado por la justicia y por lo tanto un hermetismo total dificultó ya en términos prácticos el desarrollo de la investigación. En Cuba se toma la decisión, dadas las favorables condiciones políticas creadas en Argentina para la investigación, de desarrollar otras pesquisas en el terreno con el objetivo de encontrar los restos de los 2 jóvenes diplomáticos y repatriarlos. Comienza entonces un trabajo que involucra autoridades y especialistas cubanos y argentinos, con el apoyo de investigadores de Uruguay, Paraguay y Chile. Algo debía quedar claro: la revolución jamás abandona a sus hijos. En febrero del año 2004, los familiares de Cejas y Galañera nombran como su representante legal al abogado y escritor José Luis Méndez Méndez. Con la misión de encontrarlos, partió el doctor Méndez para Buenos Aires en mayo del 2004. Hasta entonces, solo se conocía que los 2 jóvenes cubanos fueron llevados a Orletti y diferentes fuentes mencionaban que sus cuerpos habían sido lanzados en el canal de San Fernando, en tanques rellenos con cemento. Esto último no se había podido comprobar.
Pero había todo un compromiso de carácter humanitario con esa familia. Había todo un compromiso con el país, en la cual dos de sus ciudadanos jóvenes habían sido considerados traidores. Había que rescatar la verdad de aquellos hechos. Estando en Paraguay, investigando los archivos de terror en la Corte Suprema de Justicia, recibo un aviso que habían personas amigas que podían propiciar un encuentro con una fuente que podía ayudar a esclarecer el caso de los cubanos. Bueno, regreso a Buenos Aires y esperamos, ¿no?, las coordenadas para ese encuentro. Presumíamos, podían haber sido más tambores, puede haber habido otros lanzamientos antes y después del canal de San Fernando, y estábamos centrados. O sea, no queríamos que nos hicieran la historia, lo que queríamos era que nos hablara si los cubanos habían formado parte de ese traslado. Adelante. Él está por llegar. La papa ya está en el fuego. Hasta luego. Yo tengo formación militar y me gusta ser concreto y directo. Ya estuve 8 años en prisión y a la cárcel no vuelvo. Por eso quiero cooperar, como lo he hecho con algunos casos de niños desaparecidos. Espero que estas acciones se tengan en cuenta. ¿Me explico? Al operativo de los cubanos se le dio importancia. El propio Jovato dirigió esa acción. Aníbal Gordo, alias Jovato, estaba al frente del centro clandestino de detención Automotores Orletti, al servicio de la dictadura militar. Como cabecilla de esta operación, tenía mucho interés, según alega Rufo, en la información que se le pudiera sacar a los cubanos secuestrados sobre el posible apoyo de Cuba a las organizaciones que se oponían a la dictadura argentina. La idea con los cubanos siempre fue capturarlos, sacarles información y dar un destino final. Un proceso rápido. Claro, también existía la posibilidad de la colaboración a cambio de la vida. Mire, si sus compatriotas tenían algún secreto, se los llevaron con ellos. Eran muy testarudos. Aguantaron hasta el final. No se quebraron, ¿sabe? El del bigotico fue el que más duró vivo. Los cubanos formaron parte de un traslado de un grupo de tambores que se arrojaron en el canal de San Fernando en octubre de 1976. Ante la afirmación de Méndez de que allí no estaban los cuerpos, respondió: no. ¿Estás seguro? Imposible. Antes de venir lo rectifiqué con un antiguo colega. Yo estoy seguro de lo que digo. Los cubanos formaron parte de ese traslado. Las respuestas a sus preguntas están en San Fernando. Vuelvan a buscar. Supuestamente habíamos programado otros encuentros o un próximo encuentro y este no se pudo realizar por cuestiones históricas, y eso incidiría después en otros acontecimientos que vendrían posteriormente. En el año 2010, el primer juicio contra un grupo de represores argentinos por los crímenes cometidos en Automotores Orletti comenzó en el Tribunal Oral Federal número 1. Allí se conocieron los testimonios de sobrevivientes de ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la Operación Cóndor en Argentina. Pero nadie pudo decir dónde se encontraban los restos de los 2 jóvenes diplomáticos, y no faltaron los impostores
que pretendían especular con el luto y el dolor. En esos días se conoce que hay un represor que está escondido en la ciudad de Encarnación, en Paraguay, que se llama Orestes Estanislao Baello, y que estaba en disposición, como había hecho hasta ese momento, de dar información. Tenía como una categoría de arrepentido, que es una categoría que se le da a aquel represor, muy poco, por cierto, que hecho una reflexión sobre su pasado, habían decidido cooperar. Escúcheme bien, lo que le voy a decir que estoy hablando muy serio. Así como podemos hablar en este momento con usted, lo puedo matar también. Vamos al tema. Que en aquella época, sinónimo de cubano era zurdo. Lo de zurdo es matar. Nos equivocamos, mala suerte. Yo sé el lugar. Monterrado. Cierto lugar en la cercanía de Buenos Aires. Muy cerca. O a la persona que usted busca está en un campo de un alemán. Y le voy a dar el lugar más o menos. Entre Florencio Varela y un lugar 20 kilómetros de ahí. Se cavaron 53 hoyos y no apareció nada, porque todo había sido invención del mitómano Orestes Estanislao Baello, alias Eduardo Ferreira, el supuesto teniente coronel del ejército argentino, que terminó siendo un cabo carpintero. La historia es que él, como estafador, había estado preso en una cárcel llamada la Unidad 16 de Casero. Ahí había coincidido con Aníbal Gordon, el director del Centro Clandestino de Detención Automotores Osletti, que estaba hospitalizado en el puesto médico, una especie de hospital que había en la cárcel. Él tenía una enfermedad terminal, que le duró hasta el año 87, y ahí Aníbal Gordon relató lo que había pasado en Osletti, o parte de lo que había ocurrido en Osletti. Y Orestes Estanislao Baello y un Fernando Valdés llamado Viri Viri se apropiaron de esa información. Ante las falsas declaraciones de Baello, se decide por el equipo de investigadores cubanos retomar y continuar las exploraciones en la zona del canal de San Fernando. Pasamos mucho trabajo, en ocasiones también, como todo investigador, llega el momento en que piensa que todo está perdido, que ya no se puede avanzar más, pero siempre hay una salida para seguir profundizando. Durante 3 meses, a partir de junio de 2009, se sondeó nuevamente el canal de San Fernando hasta su desembocadura en el río Luján. Dragamos el canal hasta la desembocadura, hasta el 4 de julio del año 2009, terminó y no se encontró un tambor que fue debidamente procesado desde el punto de vista forense, que era similar a los tambores, pero que era una data más reciente. Había sido una data muy posterior al 76 y antes del 2009. Eso hizo que se comprobara y se estableciera que en el canal no habían quedado tambores. Aproximadamente a 1 kilómetro del canal de San Fernando existe un enorme basurero. En el año 2012 comenzó a removerse la tierra y los desechos del lugar con el fin de iniciar una construcción. Primera información, se adelantábamos en uno de los títulos, hallazgo en San Fernando, 3 cuerpos concretamente en un descampado, y esta es la historia, estamos aquí. Cadáveres aparecieron dentro de tachos de 200 litros de aceite, no sé si te das cuenta. Los típicos de combustible. 3 tambores con restos humanos en su interior. Ocurrió en las últimas horas en la localidad bonaerense de San Fernando. Después de un minucioso trabajo del equipo argentino de antropología forense, el 3 de agosto de 2012 se certificó que en esos tanques se habían encontrado los restos de Crescencio Galañena y la argentina María Rosa Clemente, empleada de la escuela anexa a la embajada cubana, quien había sido secuestrada 6 días antes que Cejas y Galañena. El tercer cadáver correspondía al argentino Ricardo Manuel González, hijo de un oficial de alta graduación de la Policía Federal Argentina. Quedaba la incertidumbre de dónde estaba Jesús entonces. Ya el juzgado federal entonces tomó en sus manos la investigación, el juzgado federal
de Capital Federal a cargo de los delitos de lesa humanidad y ordenó la excavación. Se cuadriculó los 10.000 metros cuadrados. Puede imaginarse la cantidad de recursos necesarios para hacerlo, la consagración de los trabajadores ahí. Y la búsqueda comenzó más o menos como en el mes de julio, agosto de ese año, y el 18 de abril del año 2013, a 70 metros de donde había sido encontrado el tambor o el tanque de donde estaba Crescencio Galañera, apareció entonces un tambor, y en su interior, muy significativo, tenía un hoyo y ahí un panal de abejas se había instalado. El ingenio salvó la situación de los insectos y la triste imagen de huesos humanos quedó expuesta. Se pudo establecer firmemente por método científico. Primero había estado el expediente médico de ellos, se había recopilado una serie de datos físicos premortem de ambos, estaba el dentigrama que nos ayudó mucho, y finalmente se utilizó la técnica de ADN, porque ya las muestras de sangre y de saliva ya estaban establecidas, ya habían sido identificados los ADN de los familiares, y se pudo establecer también sin lugar a dudas que Jesús Cejas Arias eran los restos que se habían encontrado. Eso hace que la investigación se cierre totalmente desde el punto de vista que era cierto, o sea, que era acertada la investigación que habíamos estado llevando por casi 9 años, que decía que los cubanos habían estado en Orleti y que los cubanos, como habíamos dicho a la fuente, habían pertenecido a ese traslado porque había sido encontrado. Como resultado de la investigación realizada, se llegó a la conclusión que se produjo solamente un lanzamiento. Este se inició en el Carrera de San Fernando, fue interrumpido por la presencia de un miembro de la Prefectura Naval y terminó en un basurero donde fueron arrojados los 4 tambores que faltaban. Le doy las gracias a la Revolución porque la Revolución se ocupó de traerlo y le hicieron un entierro acorde con cómo él se portó. Porque por lo menos nos quitó la duda y lo tenemos aquí, está en la tierra que él nació. Si hoy los jóvenes conocen de esa historia, yo pienso que sea un granito más para contribuir en la formación revolucionaria de los jóvenes cubanos. Trajimos los restos de ellos y le demostramos al mundo que no eran traidores. Dentro de aquella tristeza también sentíamos un poco de alegría porque ya sabíamos por lo menos algo de que había aparecido. Son realmente héroes, son dignos de seguir su ejemplo. Fueron capaces realmente de no transigir, de no traicionar. Ese es el valor que no tiene un sentido material, pero sí ético, sí moral. La satisfacción de cumplir un deber, de demostrarle a los asesinos de tantos seres humanos, no solo de Galañena y de Cejas, a los que mataron a Che, que la revolución es más grande que todo eso. La incertidumbre marcó años de dolor, pero la constancia salvó el desaliento, y la premisa del gobierno cubano de jamás abandonar a los suyos permitió el regreso de los compatriotas. Gracias a investigadores, víctimas y familiares que, más allá del dolor por la triste pérdida, sienten el orgullo de tener como hijos hombres de valor, dignidad y patriotismo.